en esta tarde nos hemos reunido para conversar acerca del aporte de la comunidad salesiana a la educación en el Perú. Y antes de ello, pues invocamos a nuestro Señor, aquel que inspiró a Don Bosco, aquel que inspiró a María Mazzarello y a todos los salesianos que han formado parte de esta familia. Pidamos pues al Señor por la intercesión de nuestra Madre María Auxiliadora, que derrame su gracia sobre nosotros, para que podamos escuchar, para que podamos compartir y así sumar a este lindo país que es nuestra patria Perú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y juntos rezamos como nos enseñó el Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santísima, a ti también te pedimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios, Madre, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio a los cristianos, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. A nombre del Colegio Salesiano San Francisco de Sales de Breña y del área de Ciencias Sociales, les damos una cordial bienvenida a este primer conversatorio como una nueva experiencia educativa para nuestros estudiantes, colegas y público en general. El objetivo de este conversatorio es contribuir a la difusión de diversos temas educativos, pedagógicos, culturales y artísticos. Para hoy tenemos el siguiente tema: aportes de los salesianos al Perú republicano. Para ello se encuentra en nuestra sala el invitado de honor, el licenciado David Franco Córdoba. Licenciado en Historia y magíster en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido historiador del proyecto de restauración del Teatro Municipal de Lima y docente del Colegio Salesiano San Francisco de Sales, del cual es también exalumno. Actualmente se desempeña como historiador de la Congregación Salesiana del Perú y director del Archivo Histórico Salesiano. Es autor de los libros La Basílica de María Auxiliadora, que ustedes pueden apreciar aquí, La Cripta del Perpetuo Sufragio, un siglo de arquitectura y arte funerario, que también la pueden apreciar, Inca Garcilaso, 400 años, cuyo material también lo pueden apreciar, y Tan bueno como el pan, el padre Carlos Pani, constructor de la Basílica de María Auxiliadora, entre otros. Es también autor principal del libro por el centenario de la Basílica de María Auxiliadora, que será presentado este 30 de julio. Así que damos la bienvenida a nuestro gran amigo e historiador, el licenciado David Franco Córdoba. Adelante, David. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Es un auténtico honor y un auténtico gusto estar con ustedes esta tarde y poder tener la oportunidad de dirigirme tanto a los colegas docentes como a los estudiantes del Colegio Salesiano de Breña, que como bien ha mencionado Ider, soy exalumno, ¿no? Y también fui docente durante varios años, así que mi gratitud a ustedes por esta oportunidad de estar aquí en esta tarde especial, ¿no? Muy especial para mí particularmente, ¿no? Porque como les digo, siempre es una emoción
poder dirigirme hacia todos los integrantes de mi alma mater. Bien, el tema que me han propuesto desarrollar el día de hoy es justamente el aporte de los salesianos al Perú republicano, para el cual voy a compartir esta presentación. Por favor, agradeceré que si me pueden confirmar que se está viendo se están viendo las diapositivas para continuar con total tranquilidad. Sí, Franco, sí está observando. Excelente, muchas gracias. Bien, entonces ya con las diapositivas encaminadas, entonces reitero mi saludo, mi agradecimiento a la invitación, ¿no? Particularmente al profesor Enrique Zabaleta, coordinador del área de Ciencias Sociales, quien me ha formulado la invitación de estar aquí con ustedes, ¿no? Muy bien. Como sabemos todos, en el año 1891 llegaron los salesianos al Perú, ¿no? Y bueno, ese año pues comienza la historia de la familia de Don Bosco en nuestro país. Ojo, no solo llegan los salesianos, ese mismo año también llegan las hijas de María Auxiliadora, ¿no? De hecho, ellas son las que de algún modo eran las protagonistas de esa primera delegación, ¿no? Los salesianos llegamos como los capellanes de las hijas de María Auxiliadora, ¿no? Pero con el paso del tiempo, los salesianos que integraban la misión, el padre Antonio Ricard, el padre Carlos Pan, el padre Guido Terzuolo y el conjuntor Juan Scioli, comenzaron a desarrollar sus propias obras, ¿no? Entonces, la primera obra que abrieron los salesianos en el Perú es la del RIMAC, justamente, ¿no? Que se va a comenzar a funcionar el 8 de diciembre de 1891, ¿no? Entonces, desde entonces hasta hoy, los salesianos han venido trabajando con generaciones de jóvenes en nuestro país. Y ante esto, en este año en que se cumplen el 130 aniversario de nuestra presencia en el Perú, ¿no? Y en el año del bicentenario también de la independencia, corresponde hacer pues la pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido el aporte de los salesianos al Perú republicano? ¿No? Entonces, por eso vamos a desarrollarlo respondiendo, o mejor dicho, viendo este punto a través de 5 aspectos importantes. No sé si el PowerPoint me está siguiendo. En este momento estamos viendo el punto 1 que dice ámbito educativo. No sé si se está viendo en este momento. No. Seguimos en la primera diapositiva, ¿no? Sí. Ya. Ya. Bueno. Entonces, voy a tener que correr las diapositivas mediante este mecanismo, ¿no? Ni modo. Entonces, les decía, ¿no? ¿Cuál es desde entonces, desde 1891, el aporte de los salesianos al Perú republicano? Y bueno, vamos a verlo primero desde el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito educativo podemos señalar de que el primer gran aporte de los salesianos ha sido el establecimiento de escuelas técnicas, ¿no? Que es un poco como el buque insignia de los salesianos en el Perú, ¿no? Don Bosco, recordemos que él mismo fundó los primeros talleres de la congregación en 1853, ¿no? Eran talleres de zapatería, encuadernación, imprenta, ¿no? Que poco a poco fueron ampliándose hacia otras ramas, otros aspectos de la educación técnica. Don Bosco lo que buscaba era empoderar a los jóvenes, a los muchachos proletarios de Baldoco, a través de un oficio bien conocido y que tuvieran la capacidad justamente de firmar contratos para que sus derechos laborales sean respetados, ¿no? Entonces, para la historia salesiana y para el carisma salesiano, la parte técnica va a ser fundamental. Por eso es que cuando los salesianos llegan al Perú en 1891, después de abrir el oratorio del RIMAC ese año, en 1893 van a abrir una escuela de artes y oficios en el RIMAC, ¿no? Una escuela de artes y oficios a la que van a llamar San Francisco de Sales. Y desde entonces los salesianos hemos tenido un aporte importante en este sentido, con esta escuela del RIMAC, que después se va a trasladar a Breña en 1897, y después también los salesianos abriremos escuelas técnicas en Arequipa, Huancayo, Puno, Yucay, Montes Salvado, etcétera, ¿no? Y actualmente los CETPROS
que la congregación dirige son en cierta medida herederos de esta tradición técnica muy importante que la congregación inició en Italia en 1853 y continuó en el Perú en 1893. Ahora, aparte de la labor educativa con los estudiantes de estas escuelas técnicas, ¿cuál es el aporte de esta rama a la educación peruana? Bueno, acá voy a citar a un sacerdote amigo, conocido por todos, el padre Jorge Atarama, quien tiene estudios, tiene investigaciones sobre este aspecto, ¿no? Ustedes saben que él es historiador, ha escrito textos sobre historia salesiana, y bueno, entonces él señala de que las escuelas técnicas salesianas fueron el modelo que siguió el Estado peruano para crear sus propias escuelas técnicas, ¿ya? Entonces, esto nos indica la trascendencia del modelo educativo salesiano, que después va a ser imitado por el propio Estado y a partir del modelo establecido por el Estado tomado de los salesianos por otras instituciones particulares, ¿no? Entonces, esto ya claramente nos señala el aporte importante que vamos a tener en el ámbito educativo, particularmente en el técnico. Ojo, también esta área técnica va a incluir en la historia salesiana en el Perú un capítulo agrícola. Durante gran parte del siglo XX, los salesianos tuvimos escuelas de este tipo, destinadas a la formación de compatriotas campesinos de distintos lugares del Perú. Muy recordadas son las escuelas de Puno y de Yucay, por ejemplo, ¿no? Que se van a establecer en los años 20, para mis colegas del área de sociales, que seguramente recordarán esto, ¿no? El presidente Leguía, mediante su política indigenista, propició gran parte, ¿no?, de establecimientos educativos dirigidos hacia la población campesina de muchos lugares del Perú. Entonces, Leguía vio en los salesianos, y también en las hijas de María Auxiliadora, porque las salesianas también incursionarán en este ámbito, ¿no?, vio grandes aliados importantes para la educación de los compatriotas de las áreas rurales, ¿ya? Y esta educación va a ser importantísima porque no solamente será una educación en ganadería, en lo que respecta a temas agropecuarios en sí mismo, sino que con el paso del tiempo, sobre todo en el caso de Puno, llegará a incursionar en el tema de formación de docentes, ¿no? Por ejemplo, la fundación de escuelas normales en lo que era, por ejemplo, la granja agrícola de Salcedo en Puno, ¿no? Entonces, y aquí, obviamente, el impacto y la influencia de los salesianos se esparce mucho más porque cada uno de los maestros egresados de esas escuelas normales continuaron en sus distintos labores, inclusive en los colegios que fundaron esta estela de la obra educativa de Don Bosco en el Perú. Bien, eso es solamente para reseñar lo que son el ámbito técnico. Obviamente también está el aspecto donde nos encontramos nosotros, que es la rama estrictamente escolar, los colegios, ¿no? Y las primeras escuelas, primeros colegios que los salesianos fundaron en el Perú estuvieron en Lima y en el Callao, ¿ya? En Lima, en 1900, lo funda el padre Carlos Pane, y en el Callao, previamente, 1898, ¿no? Entonces, esos son los primeros colegios que los salesianos tienen en nuestro país, ya de lo que hoy día llamamos educación básica regular, ¿no? Vamos a ver, y obviamente también ahí va a haber un aporte importantísimo por la cantidad de egresados que vamos a tener en este rubro. Permítanme 30 segundos en que voy a hacer un pequeño cambio de diapositivas. Permítanme unos 30 segundos. A ver. Bien, gracias. Entonces, les estaba señalando de que en el ámbito educativo el aporte va a ser fundamental. Y esto nos vincula a otro aspecto, que es el social, ¿no? En el ámbito social también va a haber un aporte importante, porque en un país, y esto lo sabemos bien, en un país como el Perú, que es un
un país de grandes desigualdades sociales, educar a las clases populares constituye un aporte fundamental a la democratización del país. Porque recordemos que los salesianos tienen un perfil, ¿no? Su educación es hacia los sectores populares, ¿no? A diferencia quizás de otras congregaciones que de repente pueden haber abierto colegios, digamos, sectores más exclusivos de la ciudad, ¿no? Los salesianos desde un inicio marcaron su orientación hacia los sectores populares, ¿no? Por digamos, por el propio carisma de la congregación. Entonces, educar a justamente la clase trabajadora constituye un aporte importantísimo en la construcción de un país mucho más igualitario. Como señalaba el padre Mario Mosto en un texto que él escribió, formar para el trabajo es colaborar con la construcción de una patria nueva, decía el padre Mosto. Y en efecto, creemos y estamos convencidos que desde la llegada de los salesianos hasta hoy, bueno, el Perú es un país mucho mejor de lo que era hace 130 años. Somos una sociedad mucho más igualitaria. Obviamente, esta igualdad no la vamos a atribuir exclusivamente a la labor educativa de los salesianos, pero definitivamente el rol que hemos cumplido, sin duda, ha sido determinante para esto. Y obviamente también, durante todos estos años, hemos contribuido a la sociedad peruana con generaciones de buenos cristianos y honrados ciudadanos. Algunas fotos. Bien, estos, algunas fotos del archivo histórico, ¿no? Es una vista de la granja escuela de Yucay, en Cusco, que funcionó durante gran parte del siglo XX. Después, esta es una foto de la granja escuela Salcedo de Puno, ¿no? Que también va a incursionar en el ámbito de escuela normal para formar docentes ya en los años 50, 60 del siglo XX hasta los años 70, ¿no? Pero que cumplió también un rol determinante en la formación de compatriotas campesinos durante muchas décadas. De ahí tenemos ya lo estrictamente técnico, tradicional. Aparte, por ejemplo, esta es una foto del taller de carpintería de Breña. Ahí vemos al fondo al padre Panes, sonriente, ¿no? El gran fundador de nuestro colegio, el Colegio Salesiano en 1900, ¿no? Bueno, ahí tenemos con el padre Reineri, que era el entonces inspector, recibiendo al presidente José Pardo, ¿no? Que había visitado justamente el taller de Breña. Ahí tenemos una foto del taller de sastrería, ¿no? Muy importante porque va a abastecer no solamente de sotanas a los salesianos, sino también a gran parte de congregaciones religiosas en Lima, y obviamente no solamente sotanas, sino en todo lo que respecta al rubro de sastrería. Otra foto del mismo taller, en la primera mitad del siglo XX, un gran maestro, Pedro Bustamante, que es el señor de bigote que aparece hacia el lado izquierdo, ¿no? Un salesiano muy recordado, uno de los grandes coadjutores salesianos del Perú. Esta es una foto del taller de mecánica, justamente en el archivo ahí la anotación manuscrita señalaba de que era el primer automóvil que reparaban los salesianos, con el cual de algún modo daba un nuevo giro el taller de mecánica de la congregación aquí en Breña, ¿no? Esta es una foto del taller de encuadernación, solo para que veamos la heterogeneidad de áreas donde ha incursionado la educación salesiana, ¿no? Este es el taller de imprenta en Breña, que después se convertirá en la famosa imprenta tipográfica salesiana, que va a emitir una serie de textos escolares para uso no solamente de las escuelas salesianas, sino de distintos planteles en el Perú, ¿no? Y que es la precursora del actual editorial salesiano, obviamente. De ahí también una foto del taller de zapatería, ¿no? Entonces vemos cómo se mantiene esa línea inaugurada por Don Bosco, ¿no? Muchos de los talleres que él va a fundar en Baldoco después se van a repetir en muchas obras de los salesianos en distintos lugares del mundo, y el Perú, y Lima, y Breña, obviamente, no fue la excepción. Muchos de estos estudiantes eran internos, por si acaso, y eso implicaba que pernoctaran, vivieran en los ambientes del colegio. Acá tenemos una foto del dormitorio de los artesanos en lo que fue el primer local de la Escuela Salesiana de Breña, ¿no? Bien, hemos mostrado fotos del área técnica, ahora fotos del área escolar, una clase de gimnasia en el colegio
salesiano de Breña, en el primer local que ya ha desaparecido, es una foto de 1909, ¿no? De una foto muy simpática de los estudiantes del colegio formando el mapa del Perú, ¿no? Siempre los salesianos han tenido un sello que es también la educación patriótica, ¿no? Y los salesianos creo que han heredado eso de Don Bosco, ¿no? Enseñar a amar el país donde están o el país en el cual uno ha nacido, ¿no? Justamente el otro día el padre inspector comentaba, ¿no? Una frase que él había escuchado, ¿no? Que decían, en Italia dicen, ¿no? Que el más santo de los italianos es San Francisco de Asís, ¿no? El más santo de los italianos. Pero el más italiano de los santos es Don Bosco, ¿no? Eso dicen los italianos. Entonces, eso refleja justamente el amor a la patria que tenía Don Bosco, a su patria, Italia, y que supo impregnar a los salesianos, ¿no? Y que es una esencia de la educación salesiana, ¿no? Bueno, acá tenemos a los estudiantes formando una figura que es el mapa del Perú. Todavía vemos que se prolonga hacia Arica y Tarapacá, ¿no? Territorios que en ese momento todavía, bueno, ya Tarapacá se había perdido, Arica todavía había la esperanza de recuperarse, ese año se perdió definitivamente, ¿no? Con el tratado que firmó Leguía. Acá tenemos una foto de los alumnos, miren, 1917 en la Plaza Bolognesi, rindiendo honores a este héroe nacional, con el que los salesianos tuvieron mucha identificación por el común origen italiano. Acá un desfile patriótico de los salesianos, estudiantes de nuestro colegio en la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Con un uniforme muy interesante que se usaba en los años 10, años 20, años 30, que le llamaban el uniforme de los exploradores de Don Bosco, ¿no? Que era un poco imitación de los uniformes de los soldados norteamericanos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en un futuro quizás sería interesante hacer una recopilación de los distintos uniformes que ha tenido nuestro colegio a lo largo de la historia, ¿no? Acá tenemos nuestra escolta desfilando ante el presidente Leguía en la Avenida Brasil en el año 27, ¿no? Ese estandarte que llevan los alumnos todavía lo tenemos, muchos de los profesores y estudiantes lo conocen, ¿no? Está enmarcado en, bueno, en lo que fue el archivo histórico del colegio, ¿no? Que ahora ya se ha trasladado a la casa inspectorial. Y una parte simpática, ¿no? Digamos, de la educación de esa época era, bueno, también incluir un poco el tema de la educación premilitar, inclusive la enseñanza de disparos, ¿no? Simbólicos, ¿no? En este caso, saludo a la patria, saludo a la bandera, ¿no? Esa es una foto de 1919. Y acá una foto de estudiantes externos jugando fútbol, ¿no? En la cancha de tierra de lo que era entonces el pabellón de externos del colegio, que hoy día es el centro juvenil de la parroquia. Ahora, esta obra educativa de los salesianos, tanto técnica como escolar, gozaba del reconocimiento de la sociedad y de las autoridades de su tiempo, ¿no? Producto de eso, bueno, tenemos fotos de visitas de presidentes, ¿no? Esta es la visita de Leguía, por ejemplo, y acá la visita de Bustamante y Rivero, solo por mencionar algunos casos, ¿no? Bien. Y bueno, la proyección social de los salesianos trascendía el ámbito educativo, quizás la labor oratoriana es quizás el primer frente, ¿no? Ante los sectores menos favorecidos. Bien, hemos visto el aporte entonces educativo y el aporte social. Vamos a ver ahora el aporte artístico y arquitectónico de los salesianos al Perú republicano, ¿no? Entonces, un primer aspecto que podemos destacar, sin duda, es la música, ¿no? Que es clave en la identidad salesiana. Hace poco conmemoramos los 125 años de la banda sinfónica de nuestro colegio, ¿no? Y en un video que se tuvo la oportunidad de compartir a través de las redes de la institución, se reseñaba un poco la historia de nuestra banda sinfónica, ¿no? Que es heredera de esa primera banda creada por el padre Antonio Riccardi en 1896, ¿no? Entonces, esto fue un aporte, porque hasta ese momento ningún plantel escolar tenía bandas de ese tipo, ¿no? Y los salesianos fuimos pioneros en ese ámbito. Y después ya otras instituciones la fueron incorporando con el paso del tiempo. Y la labor musical en la formación del educando es importantísima, y una muestra de ello es lo que se mencionaba en ese video, ¿no?
el rol de Octavio Ortiz. Octavio Ortiz Arrieta fue estudiante de la Escuela Salesiana de Artes y Oficios del RIMAC, integró esa primera banda dirigida por el padre Antonio Ricardi, y bueno, la banda y la música fueron parte de su formación, una formación de la que todos los salesianos tenemos conocimiento, pues Ortiz Arrieta se convirtió en el primer salesiano peruano, en el primer obispo salesiano del Perú, y actualmente es el salesiano peruano más cerca a los altares, ¿no? Lo que constituye un ejemplo de la importancia de este rubro en la formación salesiana y nuestra contribución al Perú, ciertamente. Ahora, el ámbito musical no ha sido el único, en el ámbito de la arquitectura, ¿no? El diseño de colegios y templos, y acá obviamente tengo que mencionar a la Basílica de María Auxiliadora, que este año cumple 100 años de inauguración. No me voy a explayar mucho aquí porque ya en estos días van a haber una serie de actividades al respecto. Ustedes tienen también en redes material abundante sobre este importante templo salesiano, ¿no? Que fue inaugurado en 1921 como homenaje nacional por el centenario de la independencia, ¿no? Y ahora en el año del bicentenario, pues cumple su primer siglo de existencia y acaba de ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Cuál es la contribución arquitectónica de la basílica? Bueno, para empezar, recordemos que la basílica fue diseñada por un arquitecto salesiano, el padre Ernesto Espignani, quien tenía una escuela técnica de arquitectura en Buenos Aires y con ese equipo realizó el diseño de esta basílica. Bueno, lo que se suele mencionar es lo siguiente, ¿no? Antes de la construcción de la basílica, las iglesias de Lima tenían ese diseño tradicional, que era 2 torres escoltando una portada retablo, ¿no? Y con el diseño de la basílica cambia esta forma de construir iglesias, porque la basílica trajo un modelo nuevo, revolucionario, ¿no? Una torre central de grandes dimensiones, sin portada retablo, que generó tal impacto de que las iglesias que se comienzan a construir en Lima después de la basílica reproducen este modelo, ¿no? Se suele mencionar como ejemplo la iglesia de San Francisco de Barranco, la iglesia de Santa Beatriz del Lince y el propio santuario del Señor de Luren de Ica, ¿no? Que son representativos de este nuevo modelo que traen los salesianos y que claramente marcan un antes y un después en la arquitectura peruana. Directamente vinculado con la arquitectura está el urbanismo, y acá es importante mencionar también que estas obras salesianas van a ser grandes hitos del paisaje urbano. La basílica, recuerden, su torre va a ser la estructura más alta de Lima durante la primera mitad del siglo XX, pero no solo la basílica, prácticamente la gran mayoría de obras de los salesianos van a ser puntas de lanza de la urbanización de nuevos barrios en Lima y en otros lugares del Perú, ¿no? Y cuando hablo de Lima no solamente me refiero a Breña, también, por ejemplo, tenemos el caso de Magdalena, ¿no? Que es prácticamente un distrito que su historia ha surgido y se ha desarrollado en torno a la obra educativa y pastoral de los salesianos en aquella localidad de nuestra ciudad, ¿no? También los salesianos hemos contribuido en este ámbito artístico y arquitectónico en la formación de artistas. De hecho, las escuelas de artes y oficios formaban a artesanos y artistas que cumplieron y realizaron aportes importantes al arte peruano. Mencionemos nomás el púlpito de la Basílica de María Auxiliadora, una obra maestra del arte eclesiástico de Lima, ¿no? Hecha enteramente por manos de artistas del taller de ebanistería de Breña, dirigido por el coadjutor salesiano Félix Burger, ¿no? Y que es el último de los grandes púlpitos peruanos, ¿no? Ahí el colega Gino, seguramente en algún momento de su clase habrá mencionado, por ejemplo, el púlpito de la iglesia de San Blas, del Cusco, ¿no? Un gran púlpito del arte virreinal peruano. Bueno, esa gran tradición de púlpitos, donde el púlpito de San Blas constituye quizás el emblema más reconocido, termina y tiene su último producto importante en el púlpito de la Basílica de María Auxiliadora de Lima, ¿no? Pues es un hito también, ¿no? Y ojo, lo de la Basílica, el aporte de la Basílica no es solo en el ámbito arquitectónico, también está
en el ámbito artístico. Recordemos que la Basílica es el principal repositorio de arte religioso del siglo XX en Lima, ¿no? Los lienzos de Giuseppe Cassioli, el órgano Tamburini, el pavimento de mármol, etcétera. O sea, tenemos para organizar otra sesión es para hablar exclusivamente sobre el valor artístico de la Basílica. Bien, entonces estábamos hablando que los salesianos forman artistas. Bueno, sus escuelas de artes y oficios son un ámbito importante, pero también un capítulo importante es la creación de la Operación Mato Grosso del padre Hugo de Chensi y la creación de los artesanos de Don Bosco, ¿no? Que recientemente cumplieron un rol importante en la restauración de la Basílica de María Auxiliadora y que también contribuyen con otros templos en el Perú. Disculpa que te corte, amigo. Creo que no estás compartiendo las imágenes. Por favor. Bueno, justamente voy a comenzar a compartirlas porque están viendo donde dice música, etcétera, ¿no? Sí, ahora voy a comenzar a compartirlas. Bien, entonces tenemos una foto de la primera banda, ¿no? Que es donde está el padre Ricardi, el fundador de esa banda, y atrás, ahí marcado con lapicero, bueno, a alguien se le ocurrió marcarlo antes de que esta foto llegue al archivo, ¿no? Está ahí Octavio Ortiz, ¿no? Ahí tenemos una foto del retorno de la banda al plantel de Breña en 1927, una banda muy reconocida a nivel local. Bueno, la Basílica de María Auxiliadora, ahí claramente como un hito del paisaje urbano de Lima, la estructura más alta de la ciudad. Este es, por ejemplo, un día en el taller de ebanistería de Breña, ¿no? Y acá con un altar de inspiración gótica o neogótica que los salesianos preparaban para una iglesia en el norte del Perú. O sea, el aporte de los salesianos no solo ha sido para el ámbito de la congregación, sino trascendió las fronteras de nuestras escuelas y de nuestras obras en todos los rubros que estamos mencionando. Este es el púlpito de la basílica que estoy haciendo referencia, ¿no? Muy importante por su grado de logro estético, y como mencioné, es el último de los grandes púlpitos de la historia del Perú. Es un orgullo que haya sido hecho por manos enteramente salesianas en nuestra obra de Breña. Bueno, acá una vista de Magdalena a mediados del siglo XX e imponente la iglesia del Sagrado Corazón, ¿no? Que nos indica claramente que en este caso, como en muchos otros, la urbanización de nuevos espacios de Lima y de otras ciudades se hacía a la sombra, se hacía en torno a las obras salesianas. Acá una vista de la Plaza Bolognesi desde la torre de la Basílica de María Auxiliadora. Cuando los salesianos llegaron al Perú, todo lo que ven en la foto no existía, eran campos de cultivo. Llegaron los salesianos y automáticamente toda la zona comenzó a urbanizarse, ¿no? Lo que nos indica el aporte ahí de los salesianos en el crecimiento ordenado y planificado de las ciudades del Perú. Y esta es una vista del mismo año 23 del entorno de la Casa de Breña, y vemos que es un entorno agrícola, ¿no? O sea, los salesianos llegan, se instalan, y la urbanización del entorno comienza poco a poco a propiciarse a la luz de nuestras obras educativas. Y eso no solo en Lima. Miren, acá tenemos una foto interesante de nuestro archivo, donde se ve a los salesianos del Cusco realizando las obras de construcción de la vía, de la carretera que llevaba a Sacsayhuamán, ¿no? Esa vía que cada vez que vamos al Cusco y digamos, utilizamos para visitar Sacsayhuamán, esa vía la construyeron los salesianos, ¿ya? Entonces, así como hicieron un aporte importante en Lima, en Cusco, ocurrió en Arequipa, ocurrió en Ayacucho, ocurrió en Puno, ocurrió en Piura, ocurrió en todas las localidades del Perú donde nos hemos instalado. Bien, vamos a ver brevemente el aporte científico y cultural. Bueno, los salesianos llegamos a tener en algún momento de nuestra historia del siglo XX observatorios meteorológicos, muy recordados el de Arequipa, por ejemplo, el de Puno también, donde se desarrollaron trabajos en astronomía, muy recordado es el padre Teófilo Gailupo, por ejemplo, ¿no? Trabajos en astronomía que van a ser utilizados por la población campesina local para establecer pues su calendario de siembras, cosechas, ¿no? Cumplieron un rol importante en el ámbito local. En lo que respecta a agricultura y botánica,
también tenemos el caso del padre Incrata, que fue innovador en el área de la agropecuaria, el recordado padre Jaroslav Sukup, que va a ser autor de un vocabulario de los nombres vulgares de la flora peruana, ¿no? Y también propulsor de esta revista que algunos recordarán, la revista Biota, ¿no? Muy reconocida por los profesionales en la materia y que se encuentra, según referencias, en las principales bibliotecas de las principales universidades del mundo, ¿no? Y es un aporte de los salesianos del Perú, ¿no? O el padre también Sliega, ¿no? Que incursionó en el estudio de hierbas medicinales, ¿no? En el ámbito de la museística, ni hablar, el padre Vicente Raceto, ¿no? Fundador del Museo Salesiano de Huancayo, que hoy día lleva su nombre. En lo que respecta a la antropología, si bien vamos a mencionarlo el padre Luis Bola como un ejemplo de santidad y como un ejemplo de misionero entregado, lo cierto es que el padre Bola también dejó un legado antropológico y etnográfico importantísimo, escribiendo más de 80 cuadernos con una descripción cotidiana de la vida, de su vida entre los achuar, que constituye un testimonio único para conocer a este grupo de compatriotas de la Amazonía peruana. Aparte de los libros que él escribió sobre la cultura de los achuar, aparte del diccionario achuar que también nos ha legado, y aparte de la traducción del Nuevo Testamento a la lengua achuar. Entonces, la labor etnológica, antropológica del padre Luis Bola, sin desmerecer obviamente, ¿no?, su condición de personaje camino a la santidad, ¿no?, y de misionero emblemático de nuestra inspectoría, es importantísimo, ¿no?, su rol en los estudios etnológicos. En la parte de la historia, ni hablar, tenemos los trabajos del padre Guillermo Salas, el padre Cirilo Calderón, que muchos recordarán, el padre Eugenio Penati, que fue maestro de muchos de los que estamos, o de los que comparten esta sala aquí, ¿no? El padre Guillermo Colombi, también autor de una historia de la obra salesiana de Breña, exalumno de nuestro colegio, ¿no? El recientemente fallecido hermano Antonio Pierobón, también, que nos ha dejado textos de historia del siglo XX. La gran contribución de Pierobón es que él conoció a muchos de los salesianos del inicio del siglo XX y él recogió sus testimonios orales, y ese testimonio oral, que no está en la documentación escrita, él la puso en blanco y negro, la puso en textos que hoy día nos ha legado y es un aporte fundamental. Y también el ya mencionado padre Jorge Atarama. La gran mayoría de ellos han realizado trabajos de historia salesiana, pero a partir de ahí han realizado también una contribución a la historia del Perú, porque los salesianos, como estamos viendo, constituimos un capítulo importante en la historia de la República. En lo que respecta a textos escolares, tenemos para mencionar ahí a muchos autores, pero destacamos a tres. Monseñor Víctor Álvarez, ¿no?, quien fue profesor de nuestro colegio y que fue después director del Colegio Salesiano del Callao y después obispo de Ayacucho, ¿no?, quien fue autor de textos escolares en distintas materias y fue uno de los autores escolares más leídos en el Perú en la primera mitad del siglo XX. Y también tenemos que mencionar exalumnos, Gustavo Pons Musso, exalumno de nuestro colegio, autor de los textos escolares de historia más leídos del siglo XX, y su equivalente en la rama de arte, que es el recordado profesor Luis Villacorta Paredes. Y en el ámbito de la prensa, bueno, solamente basta con mencionar a El Pan del Alma. El Pan del Alma, que es este semanario que hasta el día de hoy se publica, ¿no?, tiene el mérito de ser el semanario en circulación más antiguo del Perú. De todos los semanarios que circulan actualmente, no existe otro con mayor antigüedad que el que cada domingo nos entrega la parroquia de María Auxiliadora. Ese es un aporte importante a la prensa peruana, y ahí los salesianos tenemos un espacio gracias al Pan del Alma. Algunas vistas rápidas, porque entiendo que de acá viene un evento que está en espera. Entonces, es una foto de las labores agrícolas. Miren, en nuestro colegio a veces pensamos que solamente se hacían labores agrícolas en Puno o en otras, o en Yucay, o en zonas donde habían escuelas destinadas a ese fin. No, también los salesianos tenemos huertas donde se hacían labores y estudios en esta materia. Una foto también de, digamos, la zona agrícola del Colegio Salesiano de Arequipa,
Esta es otra foto también de el campo agrícola que teníamos en el colegio de Arequipa. Una vista, miren, estos son algunos de los libros escritos por el padre Víctor Álvarez, ¿no? Por Monseñor Víctor Álvarez, ¿no? Que incluían textos de lengua y literatura, ciencias naturales, historia sagrada, educación cívica, un autor prolífico, y que uno de nuestros retos es un poco reconstruir la rica producción, no solo de Víctor Álvarez, sino la rica producción de la imprenta tipográfica salesiana, ¿no? Que lamentablemente en su tiempo no hubo quizás el cuidado de conservar un ejemplar de todo lo que se imprimió, pero la idea actualmente es ir un poco reconstruyendo todo el inmenso aporte que hemos tenido en este rubro. Bien, en el ámbito religioso, ¿qué aporte hemos realizado? Bueno, somos, sin duda alguna, los principales difusores de la devoción a la Virgen María en su advocación auxiliadora de los cristianos, ¿no? Esta devoción tutelar importantísima de nuestra congregación, ¿no? En el ámbito de la santidad hemos realizado también aportes al catolicismo peruano, la figura de Monseñor Octavio Ortiz, que ya lo mencionamos, importantísima, y recientemente también la labor o la figura del padre Luis Bola, a quien también mencionamos como un destacado representante de la labor misionera de los salesianos en el Perú, ¿no? Sobre todo por su labor entre los achuar. Instituciones también dedicadas a la catequesis. Muy recordado es el Centro Catequético Salesiano, que el año pasado cumplió sus bodas de oro, ¿no? 50 años, enriqueciendo la vida espiritual de muchas familias y personas de nuestra ciudad, y que con sus programas como Eje y Escoge han trascendido las fronteras del Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Cuba, trabajan con los programas traducidos por el padre Ennio Leonardi aquí en Lima. Ahora, en lo que respecta al gobierno de la Iglesia peruana, tenemos para mencionar obispos, ¿no? Los ya referidos Octavio Ortiz, Víctor Álvarez, Fortunato Quiriquiño, algunos ex inspectores que después se convirtieron en obispos, por ejemplo, Monseñor Emilio Valebona, el propio Monseñor Gurruchaga, y bueno, recientemente también salesianos que han sido incorporados al episcopado peruano, el reciente, nuestro exdirector, el padre Martín Quijano. Y un aporte importante también ha sido, y que es como una constante en todo esto, ¿no? Haber sido y seguir siendo activos difusores del Evangelio al estilo de Don Bosco, ¿no? No solamente en parroquias, no solamente en centros catequéticos, sino en todos nuestros frentes educativos y pastorales. Bien, algunas fotos. Bueno, la difusión de la devoción a María Auxiliadora, ya lo sabemos, uno de sus grandes hitos, la procesión, que se comenzó en 1900 y continúa hasta el día de hoy. Claro, en este contexto de la pandemia no se ha realizado ni este año ni el anterior, pero es un gran espacio de difusión de la devoción a la Virgen María y es una contribución salesiana. Acá un retrato de Monseñor Octavio Ortiz, ¿no? La principal figura de la santidad salesiana en el Perú, junto ahora al padre Luis Bola, que fue misionero entre los achuar por más de medio siglo. Conclusiones, ya para ir terminando esta reunión. ¿Cuál ha sido la contribución de los salesianos al Perú republicano? Bueno, hemos realizado una gran contribución en lo que refiere, como ya se dijo, a la democratización del país a través de la educación, ¿no? Si hoy día el Perú es un país mejor de lo que era en 1891 cuando llegaron los salesianos, y es un país más igualitario, con mayores oportunidades de progreso y desarrollo, sobre todo para los sectores populares, es por el trabajo de muchas personas, muchas instituciones, muchos ciudadanos, pero entre ellos, en primera línea, estamos los salesianos. Y lo hemos podido, de algún modo, sustentar a lo largo de esta sesión. También, sin duda, un aporte en el ámbito educativo ha sido todo lo que tiene referencia con el sistema preventivo, ¿no? En el ámbito de la educación escolar, la educación técnica y en general todos los frentes educativos pastorales de la congregación. También el enriquecimiento de la sociedad peruana a través del carisma salesiano con la devoción a María Auxiliadora y todo lo que hace referencia a la identidad
de nuestra familia fundada por Don Bosco. También la evangelización de muchos peruanos en zonas de misión. Hemos visto el caso del padre Bola, ¿no? Que es una experiencia de ida y vuelta, ¿no? Un enriquecimiento mutuo, ¿no? Porque también la vida, digamos, el propio actuar de la iglesia se ha enriquecido con los aportes culturales de los Achuar a través del padre Bola. Y finalmente, la entrega a la sociedad peruana de generaciones de buenos cristianos y de honrados ciudadanos desde hace 130 años. Bien, este ha sido un intento de síntesis de el aporte importantísimo de los salesianos al Perú republicano en este año de nuestro bicentenario. Bien, es un gusto de verdad haber estado con ustedes esta tarde y quedo atento a cualquier consulta que pueda existir. Muy bien. Al contrario, David, creo que nos has dado una inmensa lección a todos los docentes, estudiantes y público en general que probablemente también esté escuchando esta transmisión. Un trabajo extraordinario, siempre, amigo, es un gusto escucharte, aprende mucho de lo que tú sabes, y de hecho te deseamos que sigas investigando para los salesianos, ¿no? Entonces vamos a pasar a una segunda ronda con las preguntas. Voy a dar pase a la profesora Elizabeth Samán, quien está en este caso encargada de las preguntas para que te la puedan decir. Adelante, Elizabeth. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes con todos. Acabo de enviar un link por el chat, a ver si todos por favor podemos ingresar y poder realizar alguna pregunta, alguna duda, inquietud, algo que no ha quedado muy claro, para que el profesor David pueda realizar, ¿no? la duda. Así que a ver, chicos, por favor ingresamos, por favor. O alguien quizás tenga alguna pregunta, por favor, la va realizando. Ha levantado la mano el profesor Carlos. Creo que no. Hay un problema ahí con Escuchamos, profesor Carlos. No sé si me están. Bueno, me pregunta si estaba escuchando, David. He entendido que los terrenos van al Hospital del Niño. ¿Qué pasó con esos terrenos? Sí, no sé si, profesor, me podría repetir, no se escuchó muy bien, se escuchó un poco cortado el audio de la pregunta. Por lo que entendí, era de que los terrenos de los salesianos eran mucho más amplios de los que son hoy, algo así entendí, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, en el caso de Breña, sí, eran mucho más extensos. Y bueno, con el paso del tiempo se fueron vendiendo, algunos se cedieron, otros se intercambiaron para abrir algunas vías. Por ejemplo, gran parte de lo que era la Plaza Bolognesi era un predio de la congregación que fue cedido, ¿no? También al ensanche de la Avenida Brasil, ¿no? También ahí se entregó un poco de terreno, pero también a cambio de, por ejemplo, había un camino que atravesaba todo lo que es nuestro colegio. Ese camino quedó cerrado y se incorporó a nuestra obra, ¿no? Entonces, sí, han habido ahí, digamos, sesiones, intercambios y también ventas, ¿no? Ventas, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial también algunos predios de la Avenida Arica, por ejemplo, se vendieron para aportar contribuir económicamente con la sede central de los salesianos en Roma, ¿no? Bueno, en ese momento en Turín todavía, ¿no?
justamente en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde en Europa la pasaron mal, ¿no? Entonces, sí, a lo largo del siglo XX han habido una serie de cambios al respecto y bueno, poco a poco se ha ido reduciendo, ¿no? Así es. Gracias. Gracias. Bueno, acá hay una preguntita. A ver, todavía un ratito. El aporte inmaterial de los salesianos que consideres el más relevante. ¿Cuál es el aporte inmaterial de los salesianos? Sí, bueno, cuando hablamos ya de un aporte educativo, ya estamos hablando de un aporte inmaterial, ¿no? Importantísimo, ¿no? O sea, básicamente creo que todo lo que se ha presentado ahora es aporte inmaterial, por ahí, digamos, un poco el aporte arquitectónico, el aporte artístico, ¿no? Pero cuando hablamos del aporte en la educación técnica, la educación escolar, el aporte en la religiosidad, el aporte en la ciencia y la cultura, estamos hablando de un aporte inmaterial, ¿no? De los salesianos y que se ha integrado al conocimiento de generaciones de peruanos, ¿no? Entonces, todo eso lo podríamos englobar, ¿no? Pero sin duda, ahí un aspecto destacado es la parte de la religiosidad, ¿no? La parte de la influencia y el aporte del carisma salesiano a la espiritualidad del catolicismo en el Perú, ¿no? Con la devoción a María Auxiliadora, a los santos salesianos, ¿no? Como Don Bosco, Madre Mazarelo, ¿no? Y bueno, y también algunos aspectos que son parte de nuestra identidad, por ejemplo, este tema de la gratitud, ¿no? Que es muy importante en la formación de todos nuestros estudiantes y que los exalumnos llevamos siempre con nosotros, ¿no? Y que son pequeñas cositas, pero que en conjunto creo que a lo largo de todo este tiempo han ido sumando para ir construyendo un mejor país, ¿no? Como les decía, hoy día llegamos al bicentenario con muchos problemas, pero dentro de todo somos un mejor país que en 1821, cuando se declaró la independencia, y que en 1891, cuando llegaron los salesianos, ¿no? Entonces, en ese balance positivo, que dentro de todas las cosas que no nos gustan, creo que de todas maneras hay un balance positivo, ahí podemos estar nosotros con la tranquilidad y con el orgullo de que hemos cumplido un rol importante en la historia del Perú republicano. Gracias, David. Otra consulta dice... Creo que hay doble audio ahí. Desde tu perspectiva, ¿cuál sería el aporte que aún falta por parte de los salesianos para el Perú? Es una pregunta muy importante, ¿no? Sí. Cuando fue el bicentenario del nacimiento de Don Bosco, algunos de ustedes recordarán, hubo un trienio de preparación hacia el 2015, ¿no? Un año dedicado a un aspecto determinado, digamos, que nos acercaba mucho más a la figura de Don Bosco. Un año estaba destinado a la historia, un año destinado a la espiritualidad, pero un año estuvo dedicado a la pedagogía de Don Bosco. Y ese año, que fue el año 2013, el entonces rector mayor, el padre Pascual Chávez, en el aguinaldo de ese año, él hace una reflexión muy importante que justamente apunta a lo que se está preguntando aquí, ¿no? ¿Cómo se puede enriquecer aún más el aporte de los salesianos en el ámbito educativo, ¿no? Y él decía, y él a su criterio, ¿no? De que a los salesianos quizás, y a los maestros salesianos, ya nos hace una crítica a los maestros salesianos de las escuelas salesianas de los 5 continentes, ¿no? Nos falta incursionar mucho más
en educar políticamente a nuestros alumnos, ¿no? Y él decía, ojo, no hablamos con una educación a nivel político de política partidaria, no, sino una educación política en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Que es primero ser sensible a las necesidades sociales del entorno donde nos encontramos, ¿no? Y tomar decisiones concretas para dar una solución efectiva y en el momento a esas problemáticas, un compromiso con la realidad social donde nos encontramos, ¿no? Él decía, y eso, decía Pascual Chávez, rector mayor, creo que eso le falta a nuestras escuelas y es un reto para nuestros educadores. Entonces, si se me pregunta qué creo que aún podemos aportar, creo que ahí tenemos un aspecto importante y tenemos los medios, ¿no? Tenemos escuelas donde podemos educar en política, en la buena política a nuestros alumnos, ¿no? Y creo que los sucesos que hemos venido siendo testigos en estas semanas y en estos meses, creo que nos demuestran cuán importante es educar en ese sentido a los estudiantes que tenemos con nosotros. Muchas gracias, David. Acá hay otra preguntita. Dice, ¿alguna vez el Estado ha reconocido el rol que ha cumplido la congregación salesiana en el desarrollo de nuestro país? Sí, en efecto, el Estado ha tenido constantes reconocimientos, no solo nominales, sino concretos, ¿no? Desde el mismo hecho de que muchas obras educativas que fundaron los salesianos se hicieron en predios que el Estado cedía, ¿no? O sea, el Estado le decía a los salesianos, miren, tenemos este terreno, vayan ustedes y úsenlo para generar digamos, un beneficio a la población del lugar, ¿no? Muchas escuelas se fundaron así, ¿no? En el Lima y sobre todo en el interior del Perú, ¿no? Entonces ya ahí hay un reconocimiento importante, ¿no? A la trayectoria de los salesianos y a la labor que venían cumpliendo. De hecho, los salesianos llegan al Perú producto de ya ese reconocimiento, porque la Beneficencia Pública de Lima necesitaba abrir obras educativas, primero para mujeres, ¿no? Ya después para varones, pero primero para mujeres. Y lo primero que pensaron es a las salesianas, ¿no? Las hijas de María Auxiliadora. Había una donación que ellos habían recibido y lo que hicieron fue, en primer lugar, llamarlas, ¿no? Porque tenían ya claro el prestigio de la experiencia ganada por Don Bosco y, bueno, todos sus hijos e hijas en Europa, y se realiza el contrato. Ya llegan los primeros salesianos, ¿no? Y también la Beneficencia le entrega un predio a los salesianos. Entonces ya ahí hay un reconocimiento que ha continuado en muchas obras más que han tenido esa misma dinámica. Ahora, también reconocimientos de otro tipo, ¿no? Salesianos que han recibido las palmas magisteriales, ¿no? Por justamente su labor en este ámbito, ¿no? Entonces, es el caso de, por ejemplo, este coadjutor que mencioné, Pedro Bustamante, maestro de sastrería, ¿no? O el padre Luis Facio, que quizás alguno recuerde, que tuvo una labor muy importante en Ayacucho, ¿no? También recibió las palmas magisteriales. Entonces, reconocimientos efectivos, reconocimientos nominales, sí, afortunadamente el Estado a lo largo de estos 130 años ha tenido. Sí, en eso sí, no puede haber una recriminación al respecto, ¿no? Sí, el Estado ha sabido decirle a los salesianos, ustedes han cumplido un aporte y aquí se les reconoce de esta manera. Así es. Muchas gracias, David. De verdad que creo que es importante saber que sí ha habido un reconocimiento a toda la labor que ha realizado los salesianos a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Que ellos están en el Perú. Bueno, gracias. Acá hay otra preguntita, no sé si tengo un tiempo, pero dice, La última. ¿cuál sería la mejor estrategia que consideres que sea la más efectiva para formar a los docentes, a los estudiantes y a las familias en política solidaria que se comprometa con la búsqueda, ¿no? del bien común? Tu audio. Ya está, listo. Gracias, Elizabeth. Sí, bueno, otra pregunta sumamente retadora, ¿no? Sí, bueno, creo que
ahí lo más importante constituye, primero, y no lo digo porque soy, digamos, historiador y estoy vinculado al área de las ciencias sociales, ¿no? Sino creo que definitivamente lo primero que tenemos que hacer es conocer bien nuestra historia, ¿no? La historia del país, ¿no? Cómo nos hemos venido desenvolviendo a lo largo del tiempo, para poder identificar también de los problemas que tenemos hoy día, cuáles son problemas endémicos a lo largo del país, cómo se han intentado solucionar antes, y qué soluciones nuevas podemos brindar el día de hoy, o si en algún momento pasado alguna de esas soluciones se aplicaron con éxito, ¿no? Entonces creo que el conocimiento de la historia es aquí fundamental, ¿no? Yo haría esa invitación, bueno, ya los que son docentes sociales ni hablar, ¿no? Ni qué decir, pero en general, ¿no? A todos los que tenemos alguna labor frente a nuestros jóvenes, tener un conocimiento detallado, ¿no? De cuál es el devenir histórico del país, ¿no? Creo que ese es quizás como decía el propio Don Bosco, ¿no? Don Bosco, él lo escribió así, ¿no? Para él la historia es maestra de la vida, ¿no? Y en eso él toma una frase de un famoso historiador romano, Cicerón, ¿no? Él decía lo mismo y Don Bosco lo toma, ¿no? Y nos deja como una herencia, ¿no? La historia es maestra de la vida. Creo que ahí podemos tener una fuente importante de enriquecimiento de nuestra formación como docentes en este ámbito de la formación política, o para ayudar a nuestros estudiantes a formarse políticamente, ¿no? Porque a veces también en nuestro entorno tenemos tantas ideas, tantas propuestas, a veces, digamos, disímiles entre sí, opuestas entre sí, y a veces nuestros jóvenes, nosotros mismos nos mareamos, ¿no? ¿Qué es cierto? ¿Qué es falso? ¿No? Creo que ahí la historia cumple un rol orientador muy importante. Muchísimas gracias, David, y creo yo que esta va a ser la última pregunta que te voy a realizar. Sin abusar. Encantado. ¿Qué se está preparando para los 130 años de presencia salesiana en el Perú? Bien, para los 130 años que se cumplen el 28 de septiembre de este año, todavía no se ha publicado un programa, pero sí tenemos ya la visita del consejero regional, el padre Hugo Orozco, quien llega a fines de agosto y va a estar con nosotros en ese momento de celebración. Vamos a tener ahí ya, digamos, el lanzamiento de algún modo oficial de lo que es el archivo histórico salesiano, que es como una manera de responder esta historia, ¿no? Porque al fin y al cabo el archivo histórico es un espacio donde se trata de poner en valor todas estas fuentes que nos permiten conocer de cerca esta historia y este aporte importante al Perú, ¿no? Entonces, va a haber eso. Por ahí también algunas exposiciones que ya les estaremos comunicando, ¿no? Por el momento, todo el trabajo, digamos, en lo que respecta a temas conmemorativos en la inspectoría se está concentrando en el centenario de la Basílica, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, ¿no? El 30 de julio. Las celebraciones van a comenzar este sábado 24. Por si acaso, este sábado 24 se cumplen 100 años de la llegada al Perú de esta imagen procesional que cada 24 de mayo solía salir. Bueno, llegó al Perú un 24 de mayo de 1921, ¿no? Entonces, esta imagen tan querida por todos cumple 100 años, y la celebración del centenario de la Basílica va a comenzar justamente con una misa, digamos, conmemorando este evento, ¿no? De ahí tenemos también la misa del 1 de agosto, presidida por el arzobispo de Lima, en la que ya seguramente va a llegar la invitación a todos nosotros, ¿no? Así que eso es en lo que respecta a los 100 años de la Basílica, y los 130 años de presencia salesiana en el Perú. Como les digo, se tiene a grosso modo esas ideas, ¿no? Pero ya después que pase lo de la Basílica, seguramente iremos definiendo algunas cosas más. Bien, muchísimas gracias, profesor David, y también gracias a todos los que han podido realizar sus preguntas, ¿no? Para que nos pueda ahí explicar a detalle, ¿no? Muchas gracias a todos por su participación. Muy bien, Franquito. Entonces, para culminar, vamos a dar pase a la profesora Seida Mejía, quien tiene algunas palabras para ti. Adelante, profesora.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos, de manera especial. Buenas tardes, mi estimado David. Yo quisiera el día de hoy, a nombre de esta Casa Salesiana, San Francisco de Sales, a nombre de todos los docentes, de todos aquellos que somos parte de esta casa que nos ha acogido, darte las gracias. Gracias por el espacio de tu tiempo tremendamente valioso. Y de manera especial yo quiero citar, porque voy a copiar de ti, quiero citar al padre Mario Mosto, cuando él dice: formar para el trabajo es colaborar con la construcción de una patria nueva. Tú hoy día lo citaste y yo quiero dedicarte estas palabras. ¿Y por qué dedicarte estas palabras? Porque tú hoy día has compartido con nosotros los aportes de los salesianos en esta república, en estos tiempos, en miras al bicentenario. Y yo creo que sería ingrato, y lo voy a decir así, me voy a tomar la precisión de decirlo a nombre de todo el equipo de maestros, docentes de esta casa, de decir que en esta lista tan inmensa que tú nos has dado, donde figuraba, por aquí tengo al Monseñor Víctor Álvarez, hablaste del padre Guillermo Salas, padre Cirilo Calderón, hablaste del padre Jorge Atarama, quien fue nuestro director, muy querido para nosotros. Mencionaste a 2 exalumnos, a Luis Villacorta Paredes y a Gustavo Pons, creador de libros. Yo quiero nombrar a otro gran representante que aporta mucho a nuestra cultura, educación e historia salesiana. Me refiero a David Franco, quien hoy por hoy es merecedor y director del Archivo Histórico Salesiano. Gracias, David, porque el día de hoy contigo no hemos hecho historia, hemos construido nuevas interpretaciones de la que es la historia. Tú nos has ayudado el día de hoy con el recuento de los aportes desde la educación, la cultura, el arte. Nos has hecho sentir que en realidad la historia no es para dejarla en el olvido, sino para poder de alguna manera sacar nuevas remembranzas y a la vez nuevas enseñanzas. Te damos gracias de verdad por el gran trabajo que vas haciendo junto a los salesianos. Te damos gracias por ser ese salesiano que se ha convertido en el buen cristiano y honrado ciudadano que siempre deja este aporte para con sus hijos. Gracias de verdad, David, por el día de hoy darnos tu tiempo y compartir con nosotros mucho de tu saber. Sabes que siempre eres bienvenido en esta casa y definitivamente contigo siempre van a haber nuevas historias para descubrir y para seguir interpretando. Nuevamente gracias a nombre de la Casa Salesiana. Muy bien. Muy bien, estupendas palabras de la profesora Seidita. Muy bien, Franquito, muchas gracias a todos los colegas, ya, felicitaciones a todos los que han estado presentes en esta primera experiencia educativa. Yo sé que vienen más, estoy seguro que sí. Ya, muchas gracias por inaugurar este espacio, David, te lo mereces. Muy bien, estimados colegas, estimados chicos, estudiantes y público en general, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Muy amable. Gracias y bendiciones. Nos vemos, David. Muchas gracias a todos. Gracias, Aida, por tus palabras. Iber, Elizabeth, profesor Carlos y todos los que nos acompañan. De verdad, un honor estar aquí, una emoción tremenda y encantado de serles de utilidad en lo que en un futuro crean que pueda ser de algún aporte. Muchas gracias. Gracias a ti.